Testamento, viene a hacer entender al pueblo judío lo que Cristo había venido a hacer, pero cómo Él había estado cumpliendo profecía tras profecía, amado, desde el Edén. Así que voy a hablarte y necesito que estés pendiente. El de al lado no te puede distraer, porque te lo pierdes y después vas a tenerlo que escuchar otra vez. Voy a dar un paréntesis primero para que podamos entender unos principios. Va Abraham, el patriarca de 3 religiones principales: judaísmo, cristianismo y el islam. Va con su hijo por mandato del Señor a ofrecérselo en sacrificio. Y viene Isaac, claro, Isaac para los cristianos y para los judíos. Para los musulmanes ellos piensan que era Ismael, pero sabemos que fue Isaac. Y el niño le dice a su padre Abraham: tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? En ese viaje hacia el monte Moria, hacia donde luego estuvo el primer y el segundo templo, y donde hoy está la cúpula de la roca, hacia allí iban caminando y el niño pregunta: espérate, yo estoy acostumbrado a que papi sacrifique bueyes o que sacrifique cordero, pero aquí estoy más que yo. Y el padre, que ya sabía el sacrificio que el Señor le había pedido, de una manera y con una fe sobrenatural, le dice al niño: Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío. Tú como padre te puedes imaginar el corazón pesado que tenía que tener Abraham en ese momento, cuando el sacrificio él sabía que había sido Isaac, para que entre Dios y él no hubieran intermediarios, para que no hubiera idolatría, porque era lo que Abraham vino a romper en Medio Oriente y en aquel lugar y en el mundo entero. Dios proveerá un sacrificio. Así que ambos siguieron caminando juntos. Podemos ver que en aquel lugar el sacrificio del hijo, momentos después, fue detenido por la palabra de Dios mismo, cuando envía un ángel y le dice a Abraham que detenga el sacrificio. Y de momento se dan cuenta que enredado en unos arbustos que en Israel se le llama la corona del sacrificio, porque es un arbusto con espina. El mismo arbusto del que se formó luego la corona de espinas de Jesús. En ese matorral de espinas estaba enredado un cordero que sirvió para la ofrenda de ese día. Vamos a ver que entonces se detiene un sacrificio del hijo en un monte. Pero dice, mira lo que dice Jesús luego cuando está hablando con sus discípulos, ya en el Nuevo Testamento. Jesús le empezó a decir a ellos que era necesario que él fuera a Jerusalén, que sufriría muchas cosas terribles a mano de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley, que lo matarían, pero que al tercer día resucitaría. Jesús ya les había dicho todo lo que él iba a estar viviendo. El viernes lo vimos cuando el pastor estaba hablando y trajo varios versículos que corroboraban esto también. Pero dice este versículo que Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, dijo.
esto jamás te sucederá a ti. Jesús se dirige a Pedro y le dice: aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Qué escena más tremenda cuando hacían pocos días que Jesús mismo había soplado sobre Pedro y le había dicho: recibe el Espíritu Santo del Señor. Pero cuando vino la dificultad, ¿qué hizo Pedro? La mentalidad de aquellos discípulos, pero especialmente la de Pedro, estaba cerrada al sacrificio, al dolor, a la persecución, a la enfermedad, a pasar malos momentos. Amado, la mentalidad de muchos creyentes está cerrada precisamente a esto todavía. ¿Cómo es posible, piensan algunos, que si eres creyente vivas tantas dificultades? ¿Cómo es posible que un Dios tan bueno permita tanto sufrimiento, tantas guerras? Y comienzan una retahíla de quejas porque no entienden el papel de los cristianos en planeta Tierra en este tiempo, de la misma manera que no entendieron el papel de Cristo en aquel momento de la historia. No habían casado todavía que Jesucristo era el Mesías y que tenía que ser crucificado, así mismo como lo había dicho Isaías en su palabra, como lo habían dicho antes los profetas. Pensaban que Cristo era bueno para hacer milagros, Cristo era bueno para suplirle alimento, pero Jesucristo, no te mueras, porque ¿quién nos va a dar entonces todo lo que tú nos has dado hasta ahora? El sacrificio del Hijo que comienza en el monte fue completado y consumado en el monte Calvario miles de años después. Y es que hay cosas que nosotros tenemos que mirarlas, que en el Antiguo Testamento tuvieron su principio, pero su conclusión y cumplimiento la tienen en el Nuevo Testamento. Nosotros como creyentes no nos podemos quedar solamente estudiando el Nuevo Testamento, porque hay cosas que perderían su riqueza. No solamente histórica, amado, pierden su riqueza para que podamos entender claramente el papel de Cristo, pero el papel nuestro. Es lo que le pasa al pueblo judío ahora mismo. Ellos están todavía ¿qué? Con el Antiguo Testamento. Cuando comienzan a leer el Nuevo Testamento, ¿qué pasa? Muchos se han convertido al Señor porque han visto que Cristo vino a cumplir todo lo profetizado. La redención estuvo preparada desde el principio. Hay personas que se sacan las cosas de la manga.com. Tienen esa habilidad. Tienen la habilidad de resolver problemas que se presentan de improviso. Hay otros que necesitan la estructura y caminar por la estructura. Y hay otros que Dios pone a su lado, ¿verdad, mi amor? Para ahí de la manga.com resolvemos un montón de cosas también. Y ambas cosas son necesarias. Ambas cosas son importantes. Desde el principio Dios tuvo preparado algo. Y hoy yo quiero explicarte una palabra. Es la H3801 en el diccionario Strong. Y se llama ketonet. Ketonet, que significa cubrir con una túnica de colores. Cubrir con una túnica de colores. Génesis 3:21 dice: entonces Yahweh Elohim. ¿Quién es Yahweh Elohim? Cuando tú mires que en la palabra dice Yahweh Elohim, está hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. No solamente de Yahweh, está hablando de Yahweh Elohim, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que dice, hizo túnicas de pieles para Adán y su mujer y los vistió. Y hasta ahora yo pensaba,
Este era mi pensamiento, quizás el tuyo también. Que el Señor, cuando vio que el hombre hizo trajes de higuera, lo sustituyó porque mató un cordero. Y yo hasta bien gráfica me lo imaginaba así, con el cuero del cordero, con la sangre todavía puesta. ¡Pra! Se la puso a Adán, ¡pra! Se la puso a Eva. Eso era lo que yo pensaba. Pero eso no fue lo que ocurrió en la palabra. Eso no fue lo que ocurrió en la realidad. Y descubrir lo que ocurrió a mí me ha cambiado la vida en estas últimas semanas que he estado preparando esto. Cuando nosotros vemos, todavía déjalo allí, papi. Cuando nosotros solemos ver esa imagen de cuando el hombre es expulsado del jardín, nuestra mente a veces se concentra en el ángel con la espada dando vueltas para que el hombre no regrese atrás. Suelo pensar que de allí salen Adán y Eva cabizbajos, llorosos. Hay gente que me ha preguntado, ellos se arrepintieron, y yo tenía que decirle, no lo sé porque la Biblia no lo especifica, porque no había visto todavía esto. Pero ahora sí te puedo decir que Adán y Eva se arrepintieron de lo que habían hecho. Ella porque se dejó de llevar, engañada por el diablo, y él porque a sabiendas lo hizo, pero cada uno pecó. Dale ahora. Eva dice, cuando queda embarazada de Caín, por misericordia, gracia y favor, Dios me hizo concebir. Hay una relación. Aunque no está en el Edén, esta pareja, hay una relación. ¿Cómo era posible que Dios los sacara del jardín donde habían tenido todas las cosas y los expulsara ahora a un mundo sin cobijo para que aprendieran a hacer lo que nunca habían hecho? Tú como padre haces eso. Como padres no hacemos eso. Como padres humanos no hacemos eso. No vamos con la comprita. No vamos con el bolsito. No vamos con las cositas. Mira, para el viaje. Mira, para lo que tú puedas necesitar. Y ahí estamos mandando, ¿verdad? El Padre no los envía al mundo solos. Les puso una señal. Y la señal era la túnica. Iban a salir al mundo, pero iban a salir al mundo con una túnica de colores que iba a marcar sus vidas. ¿Por qué te digo esto? Porque allí donde dice en Génesis que los vistió, especifica que los vistió con un ketonet, con una túnica de colores. ¿Cómo Abel, cómo Set adoraron al Señor si Adán y Eva no le hubieran enseñado todos estos principios? ¿Cómo ellos no hubieran sabido si no fuera porque ellos mismos les contaron su testimonio y lo que habían vivido? Génesis 37:3, muchos años más adelante, nos dice que Jacob amaba a José más que a sus otros hijos porque le había nacido en su vejez. Por eso un día Jacob mandó a hacer un regalo especial para José. Un regalo especial para José. Y dice la Biblia que era una hermosa túnica ketonet. Vamos cazando ya unas cosas. Adán y Eva tenían la misma túnica especial que le hizo un hombre que los amaba mucho. ¿Y qué? Que Jacob amaba más a José que Yahweh Elohim
a su creación hecha a su imagen y semejanza. Aquellos primeros hombres y mujeres que habían sido hechos y que Él mismo sopló sobre ellos. Y que engañado uno y cometiendo un error otro fueron arrancados del Edén donde lo tenían todo, pero nunca jamás de la misma presencia del Señor. Y es que asumimos, amado, que Edén era la presencia del Señor. Y Edén no era la presencia del Señor. Edén era donde todo era fácil, donde todo era cómodo. Y el Señor le dice, por cuanto no has valorado lo cómodo, ahora vas a tener tú que ir a un mundo que te va a ser antagónico. La misma tierra te va a ser antagónico. Parirse te va a ser difícil, pero yo sigo contigo a tu lado. El Dios de misericordia siguió con ellos como sigue con nosotros cuando hemos caído, como sigue con nosotros cuando hemos pecado, como sigue con nosotros cuando aún en medio de nuestro pecado clamamos a Él y Él nos escucha. Vamos a mirar qué le pasaba a José. José, sus hermanos envidiaron su lugar especial. Envidiaron su túnica de colores que representaba ese amor que tenía que tenía Jacob por José. Envidiaban los dones que representaba que él caminara con aquella túnica. De la misma manera, amado, cuando tú caminas, a veces no te encuentras gente en tu trabajo porque tú eres cristiano, te tienen un montón de envidia y te hacen una persecución terrible y tú dices, mira, pero ¿por qué? ¿Por qué esta persecución? Si yo estoy aquí nice para orar, para trabajar, ¿por qué esta envidia? Porque el mundo siempre será antagónico a los hijos de Dios. Y eso nosotros como creyentes tenemos que aceptarlo. Y no por eso guardarle rencor, porque vamos a ver el ejemplo que nos da José. A José, sus hermanos le quitan físicamente su túnica y a él lo tiran en una cisterna. Pero ¿sabes qué pasaba con José? Que lo que pudieron quitarle físicamente, nunca pudieron quitárselo de su corazón y de su espíritu. Nunca pudieron quitárselo. En la cisterna, él sabía quién era. Cuando fue vendido, él sabía quién era. Cuando estaba en la cárcel, él sabía quién era. Estaba con vestidos físicamente andrajosos, vendido como un esclavo, pero él sabía que él era especial para su padre, aun y cuando su padre y él estuvieran separados. No importa la cisterna, no importa la cárcel, no importa la opresión en la que tú puedas haberte estado antes o en la que tú te puedas sentir ahora. La túnica de colores sigue puesta sobre tu cabeza. Mira, pueden estar con un revólver en tu nuca, pueden estar con una espada, pueden estar con una ametralladora, como está ocurriendo en tantos lugares de Medio Oriente y de África. Pero aún allí esa gente puede morir mirando al cielo, pueden morir tranquilos, aunque su cuerpo físico lo estén destrozando. ¿Por qué? Porque ellos saben que tienen una túnica de colores que nadie les puede quitar. ¿Cómo era posible que los primeros cristianos murieran siendo despedazados por animales en el Coliseo romano? ¿Cómo era posible que murieran cantando y adorando al Señor? Si no fuera porque ellos habían descubierto que el Padre que los ama estaba con ellos aún en el momento de su mayor tragedia, de su mayor dificultad. Es que el ketonet no es solamente un vestido físico, es un vestido espiritual. Y yo quiero que de hoy en adelante cada uno de nosotros pueda llevarlo puesto donde quiera que nosotros nos encontremos.
Hubieron momentos difíciles para la vida de José, pero hubieron momentos de gloria para la vida de José. Hubo un momento donde José es vestido de oro, porque así se vestían los faraones y los ayudantes de Faraón. Y en Egipto él llegó a ser el segundo al mando. El segundo al mando. ¿Puedes entender eso? Más autoridad que el mismo hijo del faraón tenía José. Pero él siguió con la túnica de colores que su padre le había hecho. Con la humildad, con el recuerdo de que él no era un egipcio, sino que era un hebreo. Y en ningún lugar él negó quién era. En ningún lugar él negó quién era y a lo que iba. Sus dones florecían. Dios podía usar los dones de profecía de José, los dones de administración de José, el cariño, el carisma de José donde quiera que estaba. ¿Por qué? Porque cuando estaba en la cisterna o en la cárcel no se quitó su túnica, pero cuando estaba en el trono tampoco se quitó su túnica. Él pudo trabajar aún con sus hermanos, cuando sus hermanos se presentaron delante de él. ¿Por qué? Porque cuando sus hermanos se presentan delante de él, aunque él está vestido como un alto cargo de Egipto, él seguía teniendo la misma túnica, ahora espiritual, aunque la física ellos se la habían arrancado. Éxodo 28:4, Génesis 3:21 nos está hablando de la misma palabra. A los que les gusta estudiar con el diccionario Strong y buscar el significado más de lo que significa cada palabra, aquí está y lo podemos ver. Siempre en Génesis con José fue la misma túnica la que se pusieron. Pero más grande que eso, mira esta, mira esta. Dice Éxodo 28:4. Las vestiduras, ¿no? Déjalo allí donde estaba. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el éfod, el manto, la túnica bordada. ¿Qué dice qué tipo de túnica era? La ketonet. La mitra, el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Y fue que mi cabeza hizo. Adán salió de Edén vestido con la misma túnica que años después usaría ¿quién? El sumo sacerdote. Y es que en nuestra cabeza nosotros pensamos que se necesitaba una máquina de coser, hilos, agujas, para poder hacer aquella túnica. Porque estamos pensando en el ser humano que cose, que teje, que borda. Y se nos está olvidando que en Génesis decía que ¿quién fue el que le hizo la túnica a Adán y a Eva? ¿Quién fue? Adonai Elohim fue el que las hizo. Adonai Elohim fue el costurero. Adonai Elohim es el que cose nuestra vestidura. Adonai Elohim es el que cose tanto para el que está portándose bien y está ministrando delante de él, como para aquel que Dios sabe que un día caerá en pecado, pero que ni aún el pecado tendrá el poder de quitarle la vestidura especial que Dios hizo exclusivamente para él. Dios hizo una vestidura especial para ti, porque Dios sabe quiénes serán los herederos de salvación. Y desde antes de la fundación del mundo, Él sabía que tú un día vendrías al Señor. Y desde antes de la fundación del mundo, Él te preparó una vestidura especial para ti. ¿Que la manchaste? No, tú te manchaste a ti mismo.
¿Que le ensuciaste por el pecado? No, tú te ensuciaste a ti mismo. Pero lo que Dios cosió para ti, eso permaneció intacto. Vamos a mirarlo más adelante, cuando Dios dice que Dios hizo al hombre y su mujer túnicas de pieles. Y eso está en singular o en plural. Túnica de pieles. Y cuando dice túnica de pieles, ¿tú te imaginas qué? Lo que yo pensaba, el cuero de varios animales. Les voy a dar algo que no tengo tiempo para hablarle de eso hoy, pero esto yo se lo mando para que ustedes lo busquen. De todos los animalitos que Dios tuvo que usar para crear físicamente aquellas túnicas. De unos para sacar los tintes, de otros para sacar la piel, pero aquí dice que Él vistió aún a José y al sumo sacerdote con esa misma vestidura. Dice Éxodo 28, 4 al 8. Estas son las vestiduras que harán: el pectoral, el éfod del manto, la túnica bordada, el turbante y el cinturón. Harán vestiduras sagradas para tu hermano y sus hijos, para que me sirvan en el sacerdocio. Usarán para ello el oro, el azul, la púrpura, el carmesí y el torsal de lino fino. Y como obra de artífice harán el éfod de oro, de azul, púrpura, carmesí, torsal de lino fino. Tendrá 2 hombreras unidas a sus 2 extremos. Y empieza a hablar de todos esos materiales, de la especificación de cómo tenía que ser. ¿Por qué sabía el Señor todo eso? Porque Él ya había hecho, antes de que Moisés mandara hacérselo para el sumo sacerdote, ya Él tenía montones hechas, porque las había hecho ¿para quiénes? ¿Para quiénes las había hecho? Para Adán, para Eva, para José, para los que les servían. Cuando miramos, esta es la lámina que le dije, los materiales que simbolizan la majestuosidad, la santidad, la realeza del servicio sacerdotal. Miramos al sumo sacerdote y no nos imaginamos, para nada que nos imaginamos a Adán saliendo del Edén con la misma vestimenta. No nos imaginamos a Adán saliendo con la misma vestimenta, amado. ¿Tú te lo podrías imaginar? Yo nunca había pensado eso. Me lo imaginaba marrón, lleno de sangre y de pelos extraños. Y ellos así, cabizbajos. Nunca me imaginé que ellos salieron del Edén para una misión en planeta Tierra. Para una misión de contarles a otros la importancia de mantenerse fiel al Señor y de rechazar los engaños y las tentaciones del enemigo. Qué mejor testimonio que el de ellos mismos, que habían tenido todo. La túnica representa un amor especial, pero representa una promesa. Para Lea se le hacía fácil tener hijos. Lea había tenido ya 4 hijos. Y Jacob no había tenido que orar por ninguno. Lea era muy fértil. Lea oraba y tenía hijos. Pero Raquel no oraba, así que era infértil. Y Raquel misma le dice a Jacob: ora tú para que Dios me dé hijos. El primer hijo por el que oró Jacob fue ¿quién? José. Así que esa túnica representaba una promesa, pero representaba también un voto de confianza. Dios le da a Adán y a Eva un voto de confianza, porque los manda a ser ¿qué? Padres de multitudes. Y le dice a Eva: en algún momento uno de tus descendientes
le va a pisar la cabeza a ese ángel que ves ahí hermoso, vestido de piedras preciosas, que yo lo vestí de piedras preciosas el día que lo hice. Un día uno de tus descendientes le va a pisar la cabeza. Porque también nos imaginamos a Satanás vestido de rojo o de negro, con un rabo puyú, así en forma de lanza y con 2 cuernos. Pero eso no es lo que dice la Biblia, como era Satanás. Ahorita vamos a ver algo que pudiera parecerse. La túnica representaba una cobertura, una protección, mientras ejecutas tu asignación en la tierra. Escúchame, la túnica representa tu identidad espiritual en la tierra. Cómo tú caminas. No sé si te ha pasado, a mí me ha pasado, me imagino que a ustedes también. Caminas por un lugar donde nadie te conoce y llega gente, a veces endemoniados, pero a veces gente de Dios, y reconoce quién tú eres. Tú eres cristiano, tú eres un hijo de Dios. O a gritos lo dicen. No puedo gritar porque tengo la garganta en carne viva. No te la pueden quitar. La túnica que el Señor te hizo, no te la pueden quitar. Pero representa también la renuncia y la muerte a tus propios deseos. La túnica, tu identidad como creyente, donde tú caminas, tú estás renunciando a hacer lo que a veces desearías hacer. Cuando vas en el carro y te hacen un corte de pastelillo, tú tienes puesta tu túnica. Y tú quisieras decirle 20 cosas, pero que ya no te salen como te salían antes. Y si te salieron, te arrepientes y le pides perdón al Señor, porque sabes que deshonraste tu rango. Porque la túnica representa un rango. La muerte a tus propios deseos por cumplir los deseos de Dios contigo. La continuidad en lo que has recibido. Una túnica representa una continuidad. Es algo que no se va a acabar contigo, sino que es algo que tú dejarás a tu descendencia. A tu descendencia física, pero también a tus amigos que te conocieron, a la gente que te conoció. Por lo regular no nos habíamos dado cuenta que cuando hablan de ti en el funeral, están hablando de quién, del hombre o la de la mujer que tenía una túnica. Una porquería era lo que llevaba Adán y Eva. Algo inalcanzable era lo que tenía el sumo sacerdote. Porque si bien a veces menospreciamos la vestidura de Adán y Eva, vemos como inalcanzable la gracia del sumo sacerdote. No, yo jamás me atrevería a predicar, yo jamás me atrevería a ministrar. ¿Cómo yo voy a orar por los enfermos? ¿Cómo yo voy a ministrarle a alguien? Eso es inalcanzable para mí. Pero el Señor te escogió para eso. Y si tú confías en Dios como Él ha confiado en ti, porque de esto se trata. La túnica fue un voto de confianza que el Señor te dio a ti. Pero estamos más preocupados por nuestra vestidura física. ¿Qué me voy a poner para ir a la iglesia el domingo? ¿Qué me voy a poner para ir a predicar a tal lugar? ¿Qué me voy a poner para ir a trabajar? Porque no nos damos cuenta que donde quiera que estamos, sea en tu casa, en el patio, en el trabajo, en la iglesia, hay una vestidura que el Señor quiere que tú honres. Y es más importante que tú te asegures de que la tengas bien puesta
y de que camines con la dignidad de la vestidura que el Señor te dio. Ya aquí se ha hablado mucho de Zacarías 1 al 5, pero quiero que veas esto. Me mostró al sumo sacerdote Josué, sumo sacerdote. ¿Cómo tenía que estar vestido el sumo sacerdote? Con la túnica de colores. Pero dice que estaba delante del ángel de Yahweh y Satanás estaba a su mano derecha para acusarlo. ¿Y cómo estaba vestido Satanás en ese tribunal? Ezequiel 28. Puedes leer, más adelante dice más detalles del vestido. Pero mira cómo estaba vestido Satanás. En Edén. Él estaba en Edén. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, zafiro, carbunco, esmeralda, oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Satanás fue vestido de una manera majestuosa. ¿Por qué? Porque él iba a estar ministrando delante de la presencia del Señor. Pero entonces el sumo sacerdote, ¿qué ocurrió con el sumo sacerdote? Que permitió que su ministerio, el que Dios le diera, fuera contaminado, manchado. De alguna manera falló este sumo sacerdote y se olvidó de lo que Dios lo había mandado hacer. Así que cada vez que a ti o a mí se nos olvida el ministerio, el llamado que Dios tiene para nuestras vidas, esa escena se está cumpliendo. Satanás delante de nosotros burlándose de nuestras inmundicias. Pero ¿qué dice el Señor de Josué? Que estaba vestido con vestiduras inmundas mientras se hallaba en pie ante el ángel. Pero éste mandó a los que estaban ante él diciendo: quitadle las vestiduras inmundas. Y a él le dijo: mira, he quitado de ti el pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Y la ropa de gala era ¿cuál? H3801, el ketonet que Dios guarda para nosotros. Si por el diablo fuera, cada uno de los hijos de Dios estaría vestido con vestiduras inmundas. Si por nosotros mismos fuera, amados, nos quedaríamos con ellas puestas. Pero no es de ninguna manera aquello por lo que Cristo murió y resucitó al tercer día. Porque el sacrificio de Cristo vino a completar que esto fuera posible. Él vino a derrotar a Satanás para que no tenga el poder de burlarse de ti ni siquiera el día de tu error. Él vino a levantarte y a decirte: hijo mío, sigo dando mi sangre por ti. Hijo mío, he resucitado para que tú tengas vida conmigo. Dice, Jesucristo resucitó para que nosotros mismos también resucitáramos con Él. Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón en toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Y si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidarán de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Este campo es un campo de Israel lleno de lirios. Una tierra que estaba completamente seca. Completamente seca, pero había una palabra, había una promesa. Aún para la tierra había vestido, aún para la tierra había promesa. Y donde está un hijo de Dios, todo alrededor también tiene que florecer. Mira lo que dice Colosenses 2, también les he hablado antes de esto.
Ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Esto es algo en lo que nosotros confiamos. ¿Quién nos dijo que eso era verdad? Bueno, en aquel momento dice la palabra que más de 500 testigos vieron a Jesucristo resucitado. Más de 500. Algunos lo tocaron. Incluso algunos pudieron hasta meter sus manos en el costado y tocar las llagas de Jesús. ¿Con cuántos testigos era necesario para que hoy nosotros tuviéramos certeza de que eso sucedió? ¿Cuántos testigos decía la ley que se necesitaban? 2. Pero la palabra nos dice que más de 500 testigos lo dijeron. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta de los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Hace unos cuantos meses el mundo ha sido testigo cómo a un presidente de una nación le fueron quitados sus rangos y fue tirado en una cárcel. Lo hemos visto. Lo hemos visto. Gloria a Dios por Jesucristo. Grita la venezolana desde allá atrás para los que no se enteraron. Pero de la misma manera, varios militares del ejército de los Estados Unidos fueron degradados. No los echaron fuera, pero los degradaron a E2. De tener un montón de rangos, de ser capitanes, de ser generales, de tener un montón de barras y medallas, los degradaron a la autoridad que tiene un soldado acabado de entrar, ¿verdad? Un E2, prácticamente casi acabas de entrar, entras como cabo y después del basic training y si tienes algunos estudios, tienes un E2. ¿Tú puedes creer eso? Pero eso no lo vimos en las noticias porque por lo regular no salen las noticias. Cuando Dios te tiene que dar 2 cocotazos, ¿a cuántos Dios nos ha dado 2 cocotazos? A mí me ha dado 2, 3, 4, 5, yo perdí la cuenta. Y los que le faltan conmigo todavía. Pero gloria a Dios por Jesucristo. Porque eso enderezó mis caminos. La Biblia dice que por tontos que seamos no nos vamos a desviar. Él va a estar ahí, haciéndonos así, para que nos mantengamos en ese camino. Cuando hay una corrección de Dios para nosotros, Él primero nos corrige en lo personal y en el silencio de tú cuando estás orando con el Señor. Tú estás orando ahí con el Señor y el Señor te dice, hiciste esto y esto y esto y esto incorrecto. Arréglalo, corrígelo. ¿Qué pasa cuando tú no quieres corregirlo? A que Dios tiene que usar a uno de sus brazos. Entiéndase, un hermano en Cristo, un pastor que te ama. Porque el pastor que no te ama no le importa cómo es tu caminar. Lo único que le importa es tu lana y tu carne. Pero un pastor que te ama, que tú le importas, va a procurar ¿qué? Corregirte. Un hermano que te ama va a procurar ¿qué? Corregirte. Así que cuando eso sucede, ¿qué pasa? Dios te está diciendo enderézate porque no quiero quitarte el rango que te he puesto. Tú tienes un rango que yo te di. A Satanás, cuando Cristo resucita, le fueron quitados sus galardones.
a los demonios que estaban con él le fueron quitados sus galardones. Dice que los desarmó a los gobernantes, a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente porque triunfó contra ellos en la cruz. Pero cuando Jesucristo resucita, ya había ido ¿a dónde? Al infierno, había descendido, a donde estaban todos aquellos que habían creído o no creído a través de las edades. Toda la gente que había muerto antes de Cristo lo vio allí en el Seol. Y algunos creyeron, tuvieron esa oportunidad. Lo vieron, supieron que de ahí en adelante el que tendría las llaves sería él. Y que en algún momento tendrían la oportunidad de que el Señor le diera un cuerpo nuevo. Pero a todos los demonios, mira lo que les ocurre. Dice la palabra griega para desarmado significa literalmente despojado de poder. Esta palabra nos dice que mediante la muerte de Cristo en la cruz despojó a Satanás y a su imperio de su poder contra nosotros. ¿Qué significa? Que el diablo no te puede obligar a pecar. Cuando no éramos de Cristo, sí, porque Él vivía dentro de nosotros. Pero ahora que Cristo es el que está entronado en nosotros, cuando tú o yo pecamos, lo pecamos como pecó Adán, porque quiso, porque le dio la gana. No podemos decir, siendo creyentes, habiendo recibido a Cristo como nuestro Salvador, no podemos decir que el diablo nos obligó a pecar. Pero hay algo que tenemos, aun y cuando hayamos pecado, y es la capacidad de reconocer que si yo le pido perdón al Señor y me arrepiento de mis pecados, esa vestidura que Él tiene para mí sigue estando vigente y con mi tamaño, con mi size. ¿Qué ocurrió cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario? Él llegó a ponerle medallas y cargos en un acto público. Yo sé que algunos de ustedes se han preguntado, yo también me lo pregunté alguna vez. ¿Por qué es que tenemos que pasar al frente públicamente para recibir a Jesucristo como nuestro Salvador si ya yo lo hice en mi corazón, yo aquí con Él en silencio? Porque cuando tú pasas al frente, el Señor te está diciendo, tú te atreviste, aquí están tus galardones, aquí están tus medallas, pero aquí está la comisión, aquí está el llamado que vas a tener mientras sigas viviendo en el planeta Tierra. Esto es a lo que yo te encomiendo. Aquí está la capacidad que vas a tener para hacerlo. Pero también el Señor está diciendo algo al mundo espiritual. Le está diciendo al mundo espiritual, Él es mío y tú no lo puedes tocar. Él le está diciendo a los demonios, aún a los demonios que vivieron en ti por años, les está diciendo, se tienen que ir de Él y de aquí en adelante no lo pueden tocar porque Él públicamente ha dicho que Él es mío y que yo soy de Él. Entonces, amado, es que está ocurriendo en ese momento un acto sobrenatural que tú no lo estás viendo, que quizás los que estamos a tu lado no nos estamos dando cuenta, pero el cielo y el infierno se están dando cuenta que en ese momento en que tú abriste tu boca y tú te atreviste a pasar a un altar para recibir a Jesucristo como tu Salvador, está ocurriendo algo sobrenatural y públicamente ante principados. Cuando Jesucristo resucita, qué gozo me da que envió a las mujeres. Bueno, esto me gusta un montón porque la misma túnica de Adán era la misma túnica de Eva. Perdona, ¿sabe?
No dice que la de ella era más sencilla o que de otra. No, era la misma túnica del sumo sacerdote, era la misma túnica de Eva. Pero era la misma túnica de María Magdalena y de las mujeres que estaban allí, que llegaron a preparar el cuerpo de Jesucristo. Porque ellas no se habían dado cuenta, ellos todavía no se habían enterado que Jesucristo iba a resucitar. Ellos no habían comprendido esto en su totalidad. Pero cuando ellas ven a Jesucristo ahora resucitado, Él le dice a las mujeres: vayan, las envían. ¿Y qué palabra significa enviar en nuestro lenguaje? Apostelo. ¿Y qué es apostelo? Apóstol, el enviado. No es que las mujeres pueden ser pastoras, es que las mujeres pueden ser apóstoles. Toma esa. Envía a mujeres a anunciarle a los hombres que todavía estaban escondidos por miedo a que los mataran, que Jesucristo había resucitado cumpliendo lo que les había prometido. En la resurrección, Jesucristo viene y restaura a Pedro, un líder fuerte para la iglesia, que había caído en pecado porque mintió, ignoró y renegó de Jesucristo en su hora más difícil. Le quita la incredulidad a Tomás. Cuando Jesucristo resucita, le quitó la incredulidad a Tomás, porque le dice: Tomás, mira, aquí yo estoy. Llenó de fuego el corazón de los que creían que todo estaba acabado. Porque en el camino algunos se habían apartado ya pensando que Jesucristo se había muerto y se fueron. Estaban tristes. El Señor se les aparece en el camino, les cuenta la palabra profética y de momento se desaparece. Y ellos regresan a Jerusalén y le dicen a los otros apóstoles: mientras Él hablaba, nuestro corazón ardía de fuego. Así que vino ¿a qué? A llenarle el corazón de fuego a todos aquellos que piensan que su vida y que su ministerio está acabado, porque pecaron, porque están viejos, porque están enfermos, you name it. El Señor viene a llenarnos el corazón de fuego otra vez. Los viste, ¿verdad? Los alimenta, porque frente a la orilla de la playa, Él les dio comida cuando venían con frío. Pero sabes que también los vistió de colores y les dio una túnica que no se quitaron ni siquiera en el día de su calvario, porque cada uno de aquellos que creyó en Jesucristo tuvo su propio calvario. Cada uno de ellos murió dando testimonio de Jesucristo, pero a raíz de sus vidas el evangelio ha llegado hasta nuestros días. ¿Oíste? A raíz de sus vidas el evangelio ha llegado donde el evangelio no ha llegado hoy con los medios que nosotros tenemos. Tribus apartadas de la India testifican que ellos han creído en Jesucristo desde siempre. En China, en Mongolia, en Rusia, pero en Israel, en Irán, en Afganistán, en Pakistán, en Somalia, en Nigeria, millones de personas, el Señor se sigue apareciendo resucitado a sus vidas, diciendo: no temas lo que vas a padecer. Yo vengo pronto. Vengo pronto. Hay un momento cuando almas en el reino de los cielos le dice que están debajo del altar, le dicen al Señor, eso está en Apocalipsis, el Señor le dice, ellos le dicen: ¿hasta cuándo vas a vengarnos por todo lo que nos hicieron? Y tú sabes cuál es la respuesta del Señor: esperen un momentito más, porque todavía hay gente que tiene que venir a Cristo. Quizás los mismos que los mataron a ellos. Porque ¿sabes lo que está ocurriendo, mi amor? Que algunos de los soldados que han matado a los cristianos
cuando han visto la entereza de esos cristianos que mueren sin negar a Jesucristo, ellos mismos se están convirtiendo al Señor. Y esto no está ocurriendo por poquitos, está ocurriendo por millones alrededor de toda la tierra. La resurrección lo unió todo. No lo voy a traer, está en Isaías 51, pero allí podemos ver un resumen del sacrificio de Jesucristo. Y cuando miramos en un microscopio, a mí me gustaba mirar el microscopio desde chiquita. Lo que no se puede ver a simple vista, en un microscopio se puede ver de una manera tan tremenda. Y yo oro ahora que cada uno de nosotros cuando vuelva a leer la palabra del Señor, que la lea como si la estuviera leyendo a través de un microscopio, buscando estos detalles que a veces los vemos como escondidos, que no los entendíamos muy bien o que estaban sellados para este tiempo, como Nandy decía el viernes. Hay palabras que estuvieron selladas para Daniel, para Ezequiel, para Zacarías, para Juan, pero ya no estarán selladas para nosotros porque somos la generación del fin. Y al ser la generación del fin, a nuestro espíritu el Señor estará quitando y arrancando las vendas que no nos dejaban ver las cosas. Cuando venimos a Cristo, estamos resucitando a la verdadera vida que Él tenía para nosotros. Y el ADN nos cambia. El ADN nos cambia. Porque de ser lo que estaba destinado a la muerte eterna, ahora venimos a estar resucitados con Cristo. Pero venimos a ser alguien que Él quiere usar para la gloria de su nombre. Los demonios ya no tienen poder sobre tu vida. Se te pueden aparecer. Los puedes ver en colores o en blanco y negro. Los puedes ver feos o los puedes ver con las piedras preciosas. Como ángeles de luz que vienen a engañarte. Pero no tienen poder sobre ti. No tienen poder sobre ti. Gente me dice, ¿cómo yo sé si es un ángel o un demonio? Digo, bueno, yo por lo menos lo reprendo. Como quiera, yo. Porque no es que vengan a engañarme, lo reprendo como quiera. Y algunos entonces, Dios manifiesta su gracia y dice, no soy yo. Vengo de parte del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero otros tienen que huir. Que huir. El Señor tiene la llave y Él ejecuta en este tiempo lo que ha decidido hacer desde el principio. Van a estar ocurriendo cosas aceleradamente. Están ocurriendo cosas aceleradamente. Veo noticias y veo la Biblia y es un cumplimiento exacto, fiel y exacto de todas las cosas. En la guerra Gog-Magog, eso está a las puertas, los países alineados. Y yo miraba y yo decía, no veo aquí no, Turquía ya estaba, Turquía ya se había decantado. Togarma. La casa de Togarma no la veo aquí. No se ha manifestado la casa de Togarma. Y de momento Chechenia dice, estamos con Irán. Y busco, espérate, Irán, la casa de Togarma. Chechenia, la casa de Togarma. Armenia, Georgia, la casa de Togarma. Están alineados. Pero ¿dónde estás tú? Porque cada vez que tú dices, yo estoy a favor de los terroristas, benditos terroristas, tú estás alineándote en el frente incorrecto. El Estado de Israel no es perfecto porque todavía tenemos nosotros que seguir orando para que el velo a ellos se les sea quitado. Cuando les sea quitado, ellos entenderán quién era Cristo. La mayoría todavía no lo han entendido.
¿Es responsabilidad de ellos o de nosotros también conjuntamente estar orando para que ese velo se caiga? No estoy diciendo que sean perfectos, estoy diciendo que yo estoy alineado con lo que Dios ama. Y el Señor nunca ha rechazado ni declarado nulo el pacto que hizo con Israel. Búsquelo en Isaías 51 o en Romano. Mientras Dios sigue obrando y lo está haciendo aceleradamente, yo y mi casa seguimos bendiciendo al Señor. ¿Qué tipo de vestidura tú tienes? Porque la vestidura que tenía José le dio la capacidad de perdonar a sus hermanos. Él tenía todo el derecho de haberle negado comida, pero entendió que la cisterna, entendió que la mujer que lo persiguió, entendió que la cárcel fueron parte del plan divino de Dios para que él pudiera alimentar a ese pueblo el día de su hambre. Quizás el día de más dificultad tuyo fue el día donde te fueron mostrados la gracia y la misericordia del Señor. Quizás el día de tu caída más fuerte es el día donde te das cuenta de que sin Dios nada puedes lograr, porque confiando en ti mismo fallaste. Pero yo quiero en el nombre de Jesús, si tú pudiste entender de qué está hecho tu vestido, que tú lo portes con dignidad. Porta tu vestido con dignidad. Porque el Señor mismo lo hizo para ti. Cada uno de los animalitos que Él usó para esos tintes vivieron unos procesos bien proféticos y cada uno de esos procesos señalaba la figura de Jesucristo. Dios está presente en tu vida. Padre, yo oro por este pueblo ahora en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias por él. Y yo clamo, Señor, que ninguno de nosotros se pierda. Yo clamo, Padre, que ninguno de nosotros se le olvide de que está hecho su vestido. Que a ninguno de nosotros, Dios del cielo, se nos olvide que no estamos solos ni abandonados a nuestro propio destino, sino que tú sigues teniendo cuidado y misericordia de nosotros. El día que tú creíste, el día que yo creí, aunque no te hayas dado cuenta, Dios puso un manto de colores sobre tu vida. Aunque algunos lo han menospreciado, como Esaú menospreció su primogenitura. Aunque algunos no lo hayan entendido, el día que tú confesaste a Jesús como Señor y Salvador de tu vida públicamente, que lo confesaste con tu boca, no que creíste en tu corazón, sino que le dijiste: ven a mi vida, me arrepiento de mis pecados. Ese día el manto estaba disponible para ti. Pero quiero decirte algo en este día. Hoy también, hoy, el manto también está disponible. Hoy también. El manto que te va a distinguir de los que son salvos y de los que se van a perder para siempre. Ese manto está disponible hoy también. ¿Sabe cuándo? ¿Dónde está disponible? Está disponible aquí y está disponible ahora. Pero te tengo un secreto. El manto no va a ir donde ti. Tú tienes que venir donde está el manto.
Yo necesito que lo entiendas. Una vez te lo den, no te va a ser quitado, por torpe que seamos. Una vez te lo den, no te lo van a quitar. Pero muchos de los que están aquí en el día de hoy, que quizás entendieron la palabra o quizás no entendieron la palabra, pero dentro de su espíritu sienten que necesitan volver a Dios. Tienen que en este preciso momento, ahora mismo, antes de salir de esa puerta, tienes que ponerte de pie y venir aquí al frente y decir: yo quiero ese manto. Quisiéramos hacer eso y meternos adentro de la gente, pero no podemos, esto es voluntario. No te vamos a obligar. No te vamos a obligar. Un día, cuando el Señor, mira, ven a buscar tu manto. Ven a buscar tu manto. El manto no va a ir donde ti. El manto, tú tienes que ponerte de pie y decir: yo quiero el manto. Yo lo quiero, ven, acércate. Acércate.